Cuando hay evangélicos que le dicen a uno, no, que María tuvo 5 hijos más y que no sé qué, ¿cómo me defiendo? O sea, no sé cómo ubicarlo en la Biblia. Hoy vamos a hablar del Salmo 69, versículo 8, que utilizan los protestantes para decir que María tuvo más hijos. ¿Cómo se llama? Jorge. Si realmente tiene amor a la verdad, partamos de un hecho. Este Salmo 69 es un salmo mesiánico. Es del Mesías. Partamos de un hecho. Este Salmo 69 es un salmo mesiánico. Es del Mesías. Jesucristo. Y dice: he sido un extraño para mis hermanos, para los hijos de mi madre. Sí, es verdad. Pero como vemos, no todo habla del Mesías. Habla algunas cosas, pero otras no. Por lo tanto, no se puede tener ese salmo como mesiánico. No, señor. Jorge, sí es un salmo mesiánico. Salmo 69. Hay 7 citas del Salmo 69 en el Nuevo Testamento que se refieren al Mesías, de manera que estamos sobre terreno seguro al decir que se trata de un salmo mesiánico. Hoy vamos a hablar del Salmo 69, versículo 8, que utilizan los protestantes para decir que María tuvo más hijos. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ellos automáticamente dicen, ¿ves? Los hijos de mi madre. Entonces ellos dicen que este salmo es mesiánico, y tienen razón. Pero lo que no tienen razón es que el verso 8 sea mesiánico, porque la Biblia solo cita el verso 9, porque me consumió el celo de tu casa, y eso se puede ver claramente que tiene la referencia en Juan capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver si se cumplió. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Cómo? ¿Qué está escrito? Siempre que es mesiánico dice, ¿qué está escrito? Entonces, ¿dónde dice cómo está escrito? Como dicen los protestantes. ¿Dónde dice en la Biblia: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre? ¿En qué parte de la Escritura se cumple esta parte? Esta profecía se cumplió cuando sus hermanos no querían nada con él. Juan 7:5 nos confirma que también el verso 8 del Salmo 69 habla de Jesús, porque dice: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. En el Salmo 69, del cual ya vimos que el Nuevo Testamento dice que habla de Jesús, dice: he sido desconocido hasta por los hijos de mi propia madre. ¿En qué parte de la Escritura se cumple esta parte? ¿En qué parte de la Escritura se cumple esta parte? Solo se cumple el verso 9, porque si fuera todo mesiánico, entonces Jesús hubiese sido pecador. Miren el 5. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. ¿Será que Jesús era pecador? Con una aclaración por si alguien quisiera negar lo muy evidente del Salmo 69, diciendo que no es mesiánico o que no habla de Jesús, que porque en el verso 5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Alguien me dijo una vez: el Salmo 69 no puede estar hablando de Jesús porque ahí dice que era un insensato y que sus pecados no le eran ocultos a Dios, y Jesús no tuvo pecados. Bueno, primeramente, sería ya ir demasiado contra la palabra de Dios mismo, quien en los evangelios dice, en todos esos versículos que ya leímos, que ese salmo hablaba de Jesús y que en Jesús se cumplió cada frase de ese salmo. No obstante, de cualquier manera, derribaremos ese error que en negación quizás alguien quiera utilizar para aferrarse a la mentira. En el original hebreo dice: Dios, tú ver iniquidad, transgresiones, no secreto nunca. Recordemos que el hebreo antiguo era muy rudimentario y, como pueden ver, al igual que en otros pasajes, aquí en ningún momento está la partícula que exprese un pronombre tal como mi, como para que dijera mi iniquidad o mi pecado, porque efectivamente Jesús no tuvo pecado.
Pero aquí en el hebreo no dice en ningún lado mi. Solo dijo Jesús ahí, proféticamente, transliterando cada palabra solamente: Elohim, o Dios, tú, conocer iniquidad, transgresiones, no secreto nunca. No está la palabra mi. Y ya leído correctamente en el español, considerando el contexto espiritual de sobre quién estaba ahí hablando, o sea, Jesús, y el cual no tiene pecado, y hablando por supuesto proféticamente, porque físicamente el que lo escribió fue David, pero a David no le dieron a beber vinagre. El pasaje es profético y es Jesús quien habla ahí proféticamente. Entonces, leyendo correctamente estas palabras, dice: Elohim, tú ves esta iniquidad y esta transgresión no te será oculta. ¿Cuál iniquidad y transgresión estaba viendo Elohim? ¿La de Jesús? ¿O incluso la de David? Por supuesto que no, puesto que obviamente, como podemos ver ahí, es la transgresión e iniquidad de la que se está quejando ahí Jesús, de que lo crucificaron, de que le dieron a beber vinagre, de que lo escarnecieron y lo aborrecieron sin motivo. Entendamos que ni en lo físico David se estaba confesando de sus pecados ahí, sino quejando de los ataques del enemigo perverso y malvado. Y ni Jesús proféticamente estaba diciendo que tenía pecados e iniquidad, sino que se estaba quejando con su Padre de la maldad y transgresión que sobre él hacían esos inicuos, siendo él inocente. Y le dice a su Padre que por supuesto esa transgresión e iniquidad que a él le hacían, su Padre la vería y no le sería oculta. Cualquiera que niegue esto tendría que decir que Dios se equivocó en todos los pasajes en el Nuevo Testamento que ya vimos, donde afirmó que ese salmo hablaba de Jesús y que en él se cumplió la profecía de ese salmo. Y por supuesto que Dios no se equivoca. Y Jesús proféticamente dijo ahí: el celo por tu casa me consume, en mi sed me dieron a beber vinagre, y como un extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Contundente. Cuando hay evangélicos que le dicen a uno, no, que María tuvo 5 hijos más y que no sé qué, ¿cómo me defiendo? Y dio a luz a su hijo primogénito. Oigan esto, para los protestantes primogénito tiene una connotación que no es bíblica. Para los católicos primogénito tiene una connotación que es bíblica. ¿Cuál es la connotación protestante del primogénito? Pues dio a luz al primogénito significa que María tuvo muchos hijos, pero el primero de tantos hijos fue Jesús. Eso es una connotación protestante, pero eso no es bíblico. Primero, sobre si María tuvo más hijos o no. Además del salmo contundente que ya vimos, veamos un segundo argumento que además se suma al anterior. Si María solamente tuvo un hijo, ¿por qué entonces dice en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito? En el griego dice prototokos, de proto, primero, y tokos, hijo, producto o alumbramiento. Su primogénito. ¿No debería Dios haber dicho unigénito o único hijo en lugar de su primer hijo? Dios no se equivoca. Y por ello es que también la Escritura dice en Mateo 1:25, pero José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aparte de también decir ahí primogénito, al igual que en Lucas, también dice que José no tuvo relaciones sexuales con María sino hasta después de que nació Jesús. Porque ahí la palabra conocer significa conocer íntimamente. Pues todos sabemos que no habla de conocer socialmente, pues por supuesto que José ya conocía a María desde antes. Si el Salmo 69 dice que María tuvo más hijos y que los evangelios dicen incluso sus nombres o mencionan a Jesús como primogénito, es obvio que para haber tenido esos más hijos, María tuvo que tener relaciones sexuales posteriormente con José. Esto es un hecho natural, cotidiano y además hermoso, que una mujer casada tenga relaciones con su esposo y tenga hijos, que son por cierto una bendición de Dios. No se trata de ninguna ofensa decir que María tuvo más hijos.
De hecho, en todo el Antiguo Testamento se menciona que si una mujer no tenía hijos o no los tenía en abundancia, significaba que estaba en maldición de parte de Dios o que no era bendecida por Dios. En todo caso, sería una vergüenza para María no haber tenido muchos hijos, según las Escrituras. Pero Dios la bendijo con muchos hijos y estaba escrito de ella desde los Salmos que los tendría. En cualquier libro diferente a la Biblia, cualquiera podrá escribir que María fue siempre virgen y que no tuvo hijos. Y están en su derecho de hacerlo, no les juzgamos. Pero quien ame a Dios y quien prefiera hacerle caso a Dios y a su santa palabra, la Biblia, en lugar de libros de hombres, entenderá que la verdad bíblica es que Dios dice que María tuvo hijos y Jesús fue hermano de ellos. No es ninguna ofensa, es un hecho bíblico. Nosotros amamos a María porque es nuestra hermana en Cristo y fue la madre de mi Señor Jesús cuando estuvo en carne. Pero nada más. Ya está en el cielo junto con todos los hijos de Dios. Y no es hablar mal de ella cuando decimos lo que la Biblia dice de ella. Cuanto menos si es una bendición bíblica lo que notamos ahí, como lo es el tener muchos hijos. Lucas 2:7, dale. Y dio a luz a su hijo primogénito. Aquí está el descubrimiento de América. María no es virgen, porque Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Y una persona que tenga inteligencia sabrá que primogénito significa primero entre varios. Esa es la doctrina protestante. Pero una doctrina tan protestante, que no tiene fundamento bíblico. Oiga bien lo que dice el Padre Luis. La doctrina protestante nos enseña qué dicen los protestantes y qué enseña la Iglesia Católica. Por eso es importante escuchar los videos. Porque ustedes y yo a veces nos llenamos de doctrina protestante, nos llenan la cabeza de piojos y el Padre Luis nos va sacando los piojos, las malas ideas. Escuchen. Primero, primogénito según los protestantes significa primero entre muchos. Eso lo dicen los protestantes. Eso lo enseñan los falsos pastores. Hoy quiero decirle a los católicos y a los protestantes que primogénito no significa primero entre varios. Y si digo que el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Con la Biblia Reina Valera, hoy le voy a demostrar a los protestantes que primogénito no significa primero entre varios. Que Jesucristo es el primogénito, pero no es el primero entre varios hijos. Eso es satánico, eso no es bíblico, eso no es cristiano. María dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, del latín, primogenitus, dicho de un hijo, primero en orden de nacimiento. Miren que primogénito, según la Reina Valera, no significa primer nacido entre varios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Y una persona que tenga inteligencia sabrá que primogénito significa primero entre varios. Esa es la doctrina protestante. Pero una doctrina tan protestante, que no tiene fundamento bíblico. Que no tiene fundamento bíblico. Hoy quiero decirle a los católicos y a los protestantes que primogénito no significa primero entre varios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito según los protestantes significa primero entre muchos. Eso lo dicen los protestantes. Eso lo enseñan los falsos pastores. Con la Biblia Reina Valera, hoy le voy a demostrar a los protestantes que primogénito no significa primero entre varios. Que primogénito no significa primero entre varios. Que Jesucristo es el primogénito, pero no es el primero entre varios hijos. Eso es satánico, eso no es bíblico, eso no es cristiano. Eso es satánico, eso no es bíblico, eso no es cristiano. Los protestantes no lo saben. Y dice
es que Jesús es el primogénito de María, porque María tuvo más hijos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas. Decir que eran hermanos espirituales es absurdo. Primero, porque los menciona con nombres, y solo menciona 4. ¿Acaso solo tenía Jesús 4 hermanos espirituales? ¿Y el resto de las multitudes que lo seguía, qué? Y en segundo lugar, aparte de ser mencionados con nombre en unos pasajes, en otros, como en Lucas 8:20, dice: y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. No podrían ser hermanos espirituales porque el mismo Jesús, en el verso siguiente a ese, dijo: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es decir, aquellos con los que él estaba adentro y que le estaban oyendo predicar. Y los que lo fueron a buscar no andaban con él ni le seguían, se quedaron afuera de la puerta. Por lo tanto, no eran hermanos espirituales de Jesús, porque no hacían la voluntad del Padre, ni andaban con él siguiéndolo, ni oyendo la palabra de Dios y obedeciéndola. Simplemente eran su madre y sus hermanos de sangre, que como ya vimos en los Salmos y en los Evangelios, dice, ni siquiera sus hermanos creían en él. No habla de hermanos espirituales ahí. Y sobre el tema de que eran medio hermanos, bueno, entendamos que técnicamente, incluso los hijos de María tendrían que ser a fuerza solo medio hermanos de Jesús, porque tendrían por padre a José, y José no fue el padre de Jesús, sino Dios el Padre. Pero aquí el tema no es si Jacobo, José, Simón y Judas eran hermanos de Jesús completos de padre y madre, sino que el tema es solamente si son hijos de María, para determinar si María tuvo más hijos o no. Y el Salmo 69 dice que la madre de Jesús tuvo más hijos y que eran hermanos de Jesús. También aclaremos que el hecho de que Jacobo, José, Simón y Judas, mencionados en Mateo 13 y Marcos 6, sí sean realmente hermanos de sangre de Jesús, no tiene que ver con otro tema con el cual muchos se confunden. El tema de ver si estos Jacobo, Simón y Judas estaban entre los apóstoles de Jesús. Porque muchos quieren refutar que los de Mateo 13 y Marcos 6 sean hermanos de Jesús, argumentando que de entre los apóstoles, un Jacobo tenía por padre a Zebedeo y el otro Jacobo tenía por padre a Alfeo, lo cual es correcto. Y que Simón Pedro tenía por padre a Jonás, lo cual también es correcto. Aunque más correcto sería decir Juan y no Jonás, porque en griego dice Ioannes, que significa Juan. Pero bueno, Juan o Jonás, padre de Simón Pedro, es correcto. Y Judas Tadeo o Lebeo tenía también por padre posiblemente a Alfeo, al decir en Lucas 6, y Judas, hermano de Jacobo. O incluso otros le atribuyen por padre a Cleofas. De cualquier forma, no tendría por padre a José, el padre adoptivo de Jesús. De tal manera que es verdad que los tales Simón, Judas y Jacobo mencionados en Mateo 13 y Marcos 6, los cuales sí eran hermanos sanguíneos de Jesús, no fueron apóstoles de Jesús. Recordemos que la Biblia dice que ni sus propios hermanos creían en él. Pero debemos entender que son dos temas diferentes. No se demuestra que ellos fuesen o no hermanos sanguíneos de Jesús por el hecho de demostrar que no fueron sus apóstoles. Son dos tópicos diferentes. Simplemente los mencionados en Mateo 13 y Marcos 6 eran hermanos sanguíneos de Jesús que no creían en él. Y los Jacobos, Simones y Judas de entre los apóstoles simplemente son otros. Eso ni se duda ni se pone a discusión, pero sí está claramente demostrado por los evangelios y además por los salmos proféticos que María, la madre de Jesús, sí tuvo hijos de ella, o sea, hermanos sanguíneos de Jesús. Y eso tampoco se puede poner en duda ni estar a discusión. Dios fue claro en eso, contundente.
porque como un extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Tengo un amigo y me hizo una pregunta, me leyó el Salmo 69 y me dijo que ningún católico lo podíamos refutar. La verdad ¿Salmo qué? 69. Me dice que el Salmo 69 es un salmo mesiánico. Me leyó el verso 5, el verso 10, el verso 22 y los comprobó con Juan capítulo 15, versículo 25, con Juan capítulo 2, versículo 16, con Juan capítulo 19, versículo 28. Y me dice, yo le dije, ¿eso qué tiene que ver con...? Porque me alegaba que María tenía más hijos. ¿Eso qué tiene que ver con María? Sí, y me leyó el 9. El 9 dice así: extraño para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y yo le dije, porque yo nunca lo había escuchado, pero que no sabía la respuesta, pero que la iba a estudiar. ¿Y me está viendo? Yo creo que sí. ¿Sí? No lo cierres. ¿Cómo se llama? Jorge. Si realmente tiene amor a la verdad, partamos de un hecho. Este Salmo 69 es un salmo mesiánico. Es del Mesías, Jesucristo. Y dice, he sido un extraño para mis hermanos, para los hijos de mi madre. Sí es verdad. Pero usted debe leer el salmo para darse cuenta quiénes son sus hermanos y quién es su madre. Porque vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el versículo, leámoslo desde el versículo 1 para que se den cuenta que es un salmo mesiánico y de qué se trata y quiénes son sus hermanos y quiénes son su madre. Para ver si dice que es la Virgen María o si dice que María tuvo más hijos. A ver, acerque. Yo lo leo. Claro. Oh Dios, salve, que las aguas me han llegado al cuello. Me estoy hundiendo en cielo profundo y no donde apoyarme. Me vi arrastrado a profundas aguas y a olas y las olas me cubren. Me agoto de gritar, me arde la garganta, mis ojos se cansan de esperar a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian. Escuche, comienzo diciendo, más que... ¿Qué? Más que mis cabellos de mi cabeza. Más que los cabellos de mi cabeza. ¿Cuántos son los cabellos de la cabeza? Un montón. Más que los cabellos de mi cabeza. Son los que me odian sin motivo. Son los que me odian sin motivo. Y más adelante va a decir que son sus hermanos. Y son más que los cabellos de su cabeza. Entonces no son 5 ni 6, ¿verdad que no? Que María tuvo 6 hijos, 5 hijos. Observe que son más que los cabellos, los que lo odian. Siga. Son más fuertes que yo, los que calumnian y me persiguen. Los que lo calumnian y los persiguen. Son más fuertes, tienen poder. ¿Cómo devolver lo que no he robado? Él es inocente. Tú sabes, oh Dios mío, si me he extraviado, pues no he estado escondido de mis errores. Sabe que soy inocente. No avergüences por mí a los que a ti esperan, Señor Dios, Sabot, ni humilde de causas mías, a los que buscan, oh Dios de Israel, por ti que ¿Oh Dios de quién? ¿Oh Dios de quién? De Israel. Observe, él está hablándole al Dios de la nación de Israel. Israel es su madre. ¿What? ¿Qué dijo? Israel es su madre. Israel es su madre. La nación, su madre, está hablándole al Dios de Israel. ¿Quiénes son sus hermanos? Los judíos que le odian, que son más que los cabellos de la cabeza. No son los hijos de la Virgen María. Y no es María. Está hablando como Mesías. ¿Y de dónde vendría el Mesías? De Israel.
Sigan. Por ti fue que soporté insultos y vergüenza, Insultos y vergüenzas. Me cubrí la cara, me volví como un extraño a mis hermanos. ¿Un extraño a quién? A sus hermanos, a los judíos. Un extraño. Lo mataron los judíos. O muéstreme dónde dice que lo mataron los hijos de María. Un extraño a mis hermanos. Un desconocido para los hijos de mi madre. Un desconocido para los judíos. ¿Se acuerda que dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron? Un extraño. Y a los que recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Un extraño para los hijos de su madre. ¿Para quién? Para los judíos. Entonces él viene a decir que se refiere a la Virgen María. No se refiere a la Virgen María. Se refiere que el Mesías nacería de Israel. Esa es su madre. Esa nación es su madre. Esa nación es su madre. Esa nación es su madre. ¿Sus hermanos? Los judíos. Pero la ignorancia es atrevida. ¿Cómo que llama él? Jorge. Sí es un salmo mesiánico. Pero los hermanos son más que los pelos de la cabeza, los cabellos de la cabeza. Pero los hermanos son más que los pelos de la cabeza, los cabellos de la cabeza. Y lo han perseguido. Búsqueme usted donde dice que los hijos de la Virgen María mataron a Jesús. Juan 7:5 nos confirma que también el verso 8 del Salmo 69 habla de Jesús, porque dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. En el Salmo 69, del cual ya vimos que el Nuevo Testamento dice que habla de Jesús, dice, he sido desconocido hasta por los hijos de mi propia madre. Jorge, sí es un salmo mesiánico, pero los hermanos son más que los pelos de la cabeza, los cabellos de la cabeza. Y lo han perseguido. Búsqueme usted donde dice que los hijos de la Virgen María mataron a Jesús. Entonces, aquí está hablando de una manera simbólica del pueblo de Israel. Gracias a usted. El Salmo 69, Tehilim Samachtes, está escrito al respecto del pueblo judío en el exilio. Está escrito en forma general, como si fuese un individuo, porque o es el pueblo judío en general, que en realidad, vamos a ver en el comienzo del Salmo, se llaman Shoshana. Shoshana quiere decir una rosa, donde la rosa crece en el rosedal, por supuesto, y el rosedal tiene muchas espinas, y las espinas van pinchando la rosa. La rosa es hermosa, pero las espinas la van pinchando, por así decir. Entonces, el Salmo está escrito al respecto del pueblo judío en general y por eso está en singular, o porque cada uno de las personas, cada Yehudí en el exilio, dice este Salmo, por así decir, pide a Dios que lo salve del exilio, del Golus. Aleph, 1. La menatzei achar Shoshanim le David. Para el director del coro, al Shoshanim. De vuelta, Shoshanim quiere decir rosa, o era un instrumento musical en forma de una rosa, sea como fuere, o se refiere al pueblo judío. Incluso nuestros sabios dicen que también se refiere al Sanhedrin, al juzgado mayor del pueblo judío que se fue yendo al exilio de un lugar a otro antes de desaparecer, posterior a la destrucción del segundo templo. ¿Veis? 2. Hey, 5. Rabu misar Israishi, soinachinam otzmu matzmisai, oy vaishaker, asher loigozalti oz oshiv. Crecieron mis sufrimientos, por así decir. La palabra mis sufrimientos no está en el versículo, pero esto es a lo que se refiere cuando dice misar Israishi, más que los pelos de mi cabeza. Justo en este caso yo no tengo muchos pelos, pero el punto es que está diciendo que hay muchísimos sufrimientos en el exilio.
Sonai, me odian, hinam, gratis, por nada. Otsuma matzmisai, se fortalecen aquellos que quieren recortarme. Matzmisai son los que me recortan, me consumen, me destruyen. Oivai sheker, mis enemigos de mentira. Enemigos de mentira significa que me odian por algo que no es verdad. Mis enemigos de mentira. Enemigos de mentira significa que me odian por algo que no es verdad. Ayer luego Zalti, yo no robé. Os Oshiv, si yo hubiese robado, entonces podría devolver, pero no robé nada, entonces ¿qué voy a devolver? Otra forma de entender es Os Oshiv, entonces voy a devolver, voy a tener que sobornar a mis enemigos, pagando a aquellos que no robé, para que dejen de perseguirme. Vov 6. Elohim ata yodata leivalti veashmoisai mimcha loinichadu. Dios, tú conoces mis transgresiones, que en realidad no las tengo, y me están persiguiendo y son enemigos míos por ninguna transgresión. Que en realidad no las tengo, y me están persiguiendo y son enemigos míos por ninguna transgresión. Y mis culpas, que me inculpan falsamente, de ti no se ocultan. Y vos sabés, Dios, que yo no tengo esa culpa. Y vos sabés, Dios, que yo no tengo esa culpa. Zain 7. Al yevoy shuviko ivejo adeinai elohim tzevois. Que no se avergüencen por mí aquellos que confían en ti, Dios eterno de las huestes. ¿Qué significa que no se avergüencen aquellos que confían en ti? Por lo que me está ocurriendo a mí en el exilio, y yo constantemente digo que me apoyo en Dios, y mi fortaleza es Dios, yo confío en Dios, pero sin embargo estoy sufriendo en el exilio. Entonces aquellos que confían en ti, al verme a mí, pues entonces se van a avergonzar, porque van a estar en exilio ellos también, y le van a pasar mal. Y la segunda parte del versículo es el mismo concepto. Alikolmu bim bakshejo, que no se avergüencen en mí, por aquello que me pasa a mí, aquellos que te procuran a ti, Dios de Israel. Ges 8. Porque por ti cargo insulto, es decir, el insulto de mis enemigos durante el exilio, etc. Y se oculta de vergüenza mi rostro, estoy como bañado y cubierto constantemente de vergüenza. Tes 9. En este mismo exilio, un extraño fui para mis hermanos significa Ishmael, el pueblo de Ishmael, los árabes, etc. Así comentan los comentaristas. Y también un extraño para el hijo de mi madre, que se refiere al pueblo de Esaf. No me consideran como un hermano, sino todo lo contrario, me hacen daño. Búsqueme usted donde dice que los hijos de la Virgen María mataron a Jesús. Entonces, aquí está hablando de una manera simbólica del pueblo de Israel. Gracias a usted. Más que los cabellos de mi cabeza, son los que me odian sin motivo. Son los que me odian sin motivo. Y más adelante va a decir que son sus hermanos. Y más adelante va a decir que son sus hermanos. Jorge, sí es un salmo mesiánico, pero los hermanos son más que los pelos de la cabeza, los cabellos de la cabeza, y los han perseguido. Búsqueme usted donde dice que los hijos de la Virgen María mataron a Jesús.